nuestro querido amigo Freud, ¿verdad? Se habla de como una especie de almacenamiento, ¿verdad? De vivencias, recuerdos, ¿verdad? De experiencias ahí, pero de lo que usted no tiene conciencia. O sea, simplemente aparece sin necesidad de un estímulo. En cualquier momento podría aparecer. Hay uno de los videos que hablaba de los sueños, ¿verdad? Y es que a través de los sueños, cuando nosotros dormimos, esa barrera que hay entre el consciente y el subconsciente baja. Y entonces, por eso, permite en los sueños, ¿verdad?, que aparezcan cosas que están ahí guardadas en nosotros. Ese ejemplo, ¿verdad?, de la exnovia o mencionar a esa persona, ¿verdad?, en realidad es bastante superficial. Hay situaciones, ¿verdad?, más serias a nivel de psicología ya, ¿verdad?, ya es otro campo, pero a nivel de psicología de situaciones tan traumáticas que la persona no la recuerda. O sea, de una vez se bloquea esa situación traumática y la manda al subconsciente y efectivamente la persona no la recuerda. Pero sí tiene sus efectos, entonces la persona empieza a vivir situaciones de depresión, tiene muchas pesadillas, ¿verdad? Y ella lo interpreta y lo visualiza como pesadillas. ¿Por qué? Porque realmente no es consciente de la situación que le sucedió, ¿verdad? Son casos muy extremos y para uno, por ejemplo, para uno a veces es incomprensible, ¿verdad? Como, qué sé yo, una situación de abuso, una situación de violación, la persona no lo va a recordar, ¿verdad? Pero sí vive, y lo importante en este caso, ¿verdad?, es que sí causa el efecto en la persona, sí, porque está ahí, fue real, y está ahí, nada más que usted no tiene conciencia, digamos, la persona no tiene conciencia de eso, pero sí está haciendo de las suyas ahí, ¿verdad? Entonces, un poco, ¿verdad?, la propuesta de Freud, ¿verdad?, y dentro de esa visión del mundo, ¿verdad?, que se genera toda una corriente psicológica, ¿verdad? Entonces la manera de ellos de tratar, ¿verdad?, es un poco eso, ¿verdad?, recurrir al subconsciente. A veces algunos utilizan la hipnosis, por ejemplo, ¿verdad?, como una manera de llegar al subconsciente. Otros utilizan los sueños, ¿verdad?, ir anotando sueños, ir escribiendo los sueños y ir reportando lo que se está soñando, ¿verdad? Entonces sí, eso puede pasar, Gerardo. Así es que tenga cuidado, usted va con las exnovias. Yo a todas les digo amor, mejor. No, yo por eso le decía a la doña, ¿ves? Le digo que hay cosas que el inconsciente lo traiciona. No, pues sí estaba interesante. Ok, pura vida. Bien, ¿algo más? Profesor, una consulta. ¿Esa barrera exactamente en qué punto está? ¿En el preconsciente? No sabría decirle. De hecho, el término que usted acaba de utilizar no lo ubico. Pero digamos que más fácil verlo así. O sea, yo tengo conciencia vamos a ver, ahorita yo tengo conciencia de que estoy aquí en la clase con ustedes. Y toda mi atención está ahí, mi conciencia está ahí. Hay elementos, por ejemplo, como ahorita que ya puse atención, ¿verdad? Hay unos pajaritos allá afuera sonando. Ven, entonces, hay un montón de elementos en el mismo día, en la misma cotidianidad, que no llegan al consciente, sino que pasan directamente al subconsciente, para no hablar de algo así como tan traumático como lo dije antes. Entonces, en la noche, cuando baja ese nivel de esa pared, ¿verdad?, que divide el consciente y el subconsciente, ¿verdad?, porque hay relajación, ¿verdad?, y demás, entonces puede ser que yo me sueñe con esos pajaritos que están ahí, y yo mañana diga, qué raro, ¿por qué me soñaría con pajaritos, verdad? No, ayer no hablamos nada de pájaros, ¿no? Pero hay muchas cosas, muchos elementos de la realidad que no podemos tenerlos todos así como en la pantalla, ¿verdad? O todo en la memoria RAM, sino que hay muchos de esos que van directamente al disco duro, ¿verdad?, que son guardados. No sé qué le pareció.
Esos vendedores son Hola, buenos días. inevitablemente van al subconsciente, ¿no? Hola, Ajá. profe, buenos días. Camilo aquí. Buenos días, Camilo. Aló. Y, profe, tal vez, Muy importante, Ajá, muy Camilo, importante adelante. la clase desde el punto de vista de que nos ubica en la realidad social y nosotros como diáconos poder tener estas teorías de Freud para poder interpretar cuando conversamos con una persona, con una pareja o con un grupo de la comunidad en donde estemos asignados y escucharlo. Escuchar y por medio de las palabras que ellos transmiten, uno poderse ir haciendo un juicio y es lo que hablaba Freud desde el punto de vista del psicoanálisis. Y con eso poder sanar ayudar o coadyuvar en la sanación o la solución de conflictos mediante el uso de la expresión o de la palabra que esa persona, esa pareja o ese grupo del cual nosotros estamos trabajando pueda desahogarse y pueda ir sanando las dolencias psicológicas o de las psiques que lo están embargando. Entonces, desde ese punto de vista lo vimos, lo conversamos en el grupo y en el gran plenario y pudimos ver que todo lo que hemos venido hablando desde de la filosofía y ahora desembocando en la clase del sábado, la gran ayuda que estos temas nos pueden dar para en conjunto poder abordar situaciones especiales en nuestro trabajo del diaconado en el futuro, básicamente. Excelente, Camilo. Ahorita le doy la palabra a Ulises, un momentico. Vean, aquí sí tenemos que hacer una pequeña observación. De hecho, que eso fue el temor mío la semana pasada, pero no, después lo aclaro. Vean que estamos tocando tres áreas. Nosotros somos muy valientes, más bien, muy arriesgados. ¿Por qué? Porque una cosa es la parte psicológica, ¿verdad? Que esa parte no nos incumbe, digámoslo así. Tenemos que distinguirlo y tiene que estar muy claro. Yo, por ejemplo, siento que el padre José Manuel Díaz Cantero, la profesión que eligió, le ayuda en el ejercicio de su pastoral, ¿verdad? La comprensión del ser humano, de las reacciones del ser humano que puede tener el padre José Manuel, claro que sí le va a ayudar en las cuestiones de pastoral, en cuestiones de metodología, en cuestiones de cómo hacer llegar el mensaje, en la confesión o en la dirección espiritual. Pero vean que todo eso es religión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago el comentario? Porque ni el mismo padre José Manuel, que además es psicólogo, ¿verdad? En la pastoral ¿cómo se llama? A ejercer la psicología, ¿verdad? Como lo expresé antes, sí le ayuda, sí le puede favorecer, pero no exactamente, ¿verdad? El padre José Manuel pastoralmente anda haciendo, ¿cómo se llama? Sesiones terapéuticas y eso, o sea, no. En ese sentido sí tenemos que ubicarnos. Ahora, está el otro elemento, que es la filosofía. Ahí sí calza, por ejemplo, que dentro de la visión de la realidad, que eso es lo que hemos estado trabajando desde el semestre pasado y este otro, haciendo un recorrido histórico, viendo las herencias, ¿verdad? Los elementos que aún viven en nosotros o en nuestra cultura, ¿verdad? Estos pensadores occidentales, el parte de esa realidad somos nosotros mismos, ¿verdad? El ser humano. Y entonces, el aporte que hace Sigmund Freud en este sentido, sí, claro, ahí sí, Camilo, nos permite a nosotros entender de que hay una dinámica interna en el ser humano donde hay un superego, ¿verdad? Y ese superego es todas aquellas instituciones a veces, ¿verdad? Instituciones sociales. Tiene que ver, ese superego influye en el aspecto religioso, la educación de papá y mamá, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo
en una clase, yo creo que fue presencial, donde, ay no, ¿quién fue? Alguno de ustedes dijo, bueno, es que entonces cuando nosotros llegamos a una comunidad, tenemos que tener en cuenta las costumbres de esa comunidad y a partir de ahí llevar el mensaje de Cristo. Ahora podemos decirlo, pero en función del ser humano. Entonces, ahora cuando ustedes hablen con un ser humano, tienen que tomar en cuenta de que ese ser humano ya tiene un superego constituido ahí, ¿verdad? Por un elemento social, religioso, ético, moral, ¿verdad? Todo está ahí, ¿verdad? Se resume en ese superego que es la parte restrictiva, la parte que conduce. Y también entonces ustedes podrían reconocer, ¿verdad? Que al otro lado, al otro extremo está el id, ¿verdad? El ello, que lo constituye, ¿verdad? Según Freud, lo constituye, ¿verdad? Toda la parte, el líbido, la libido, ¿verdad? La parte instintiva de las pasiones y toda esa cuestión. Y en el centro está el yo, ¿verdad? Ese yo que por un lado, ¿verdad? El id me llama a hacer esto y por otro lado el superego me dice, no, no deberías de hacer eso, deberías hacer lo siguiente. Ahora, eso es en un sentido de cierta normalidad. Lo que afecta a veces un montón es cuando ese superego es demasiado fuerte, porque cuando ese superego es demasiado fuerte, ahoga a la persona. Igual, ustedes en la pastoral lo van a notar, o sea, van a notar a aquella persona que es excesivamente rígida en su pensamiento, o ¿cómo es que le decimos? Muy fanático, ¿verdad? Fanático, sí, sí. Las personas que tienen esa tendencia a ser fanáticos, ¿verdad? A ser más papistas que el Papa, y obviamente manejan graves conflictos internos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se mantienen ahogados, o sea, hay un id ahí que necesita vivir también, ¿verdad? Hay una parte de nosotros, ¿verdad? Tiene que existir un equilibrio. Entonces, ¿verdad? Vuelvo, insisto, tenemos que distinguir lo que es ahorita con este tema que ustedes vieron la semana pasada, que trabajaron la semana pasada, tenemos que distinguir, bueno, sí, hay un campo que es psicológico, hay un campo que es de pastoral, y ese campo de pastoral cabe lo que es la consejería, cabe lo que es el acompañamiento, ¿verdad? De la persona, escuchar a las personas, ¿verdad? Una parte de consejería también, pero eso en el ámbito meramente religioso, ¿verdad? Entonces, para que no pensemos, ¿verdad? Que vamos a llegar a las comunidades a resolver el conflicto de las personas. No, no. O sea, lo que se puede hacer desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Como les digo, hay algunos sacerdotes, como en el caso del padre José Manuel, y que son de profesión psicólogos también, pero no conviene, ¿verdad? Mezclar las dos cosas, porque cuando voy a contar una pequeña anécdota, vamos a ver. En una situación de pareja, ¿verdad? Yo había propuesto ayuda psicológica, ¿verdad? Y entonces, ya después de separados, ella quería como volver y entonces ella propuso buscar ayuda psicológica. Bueno, ya yo lo había propuesto, pero ella nunca lo había valorado o le dio la importancia del caso. Entonces ella me dice, sí, Franklin, pero no puede ser un psicólogo de San Carlos porque todo el mundo lo conoce y usted hasta ha sido profesor de muchos de ellos. Entonces, y bueno, está bien, escoja usted uno. Al final tuvimos que ir hasta Palmares, ¿verdad? Y muy interesante porque el lugar de la atención, ¿verdad? Cuando yo iba entrando había una imagen de una virgen y había unas cosas así ya de índole religioso, ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? Era como una salita ahí de sesiones, ¿verdad? Que tenía. Entonces ya pasamos a un consultorio, ya nos saluda la psicóloga, ¿verdad? De todo, y la psicóloga dice, vean, bueno, voy a pedirles que iniciemos con una oración. A ver, entonces, yo dije, hasta aquí llegué. O sea, no voy a decir absolutamente nada, voy a estar aquí, no voy a participar en nada.
¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? Porque, por lo menos la impresión que me da a mí, no está mostrando una conducta neutral profesional, sino que ella está marcando bajo qué presupuesto podría actuar ella. Y posiblemente las respuestas y la orientación profesional va a estar dentro de un matiz más religioso y no dentro de una objetividad profesional. Y ya por ese lado, si la persona, usted o el paciente, quien fuera, no simpatiza con esa dirección, ya genera un bloqueo de cierre. Excelente. Imagínense, si eso causó en mí, que soy una persona creyente y que estudio en un seminario y todo, y me iba a hacer cura, ahora imagínense en otra persona que ni siquiera comparta un credo religioso, ¿verdad? Entonces, este comentario lo hice, excelente, ese es el motivo, ¿verdad? Ulises, excelente. Este comentario lo hago, ¿por qué? Porque la gente, las personas que los va a buscar a ustedes, posiblemente ya tienen un terapeuta. O sea, para resolver sus cosas a nivel psicológico, ya tienen a la menos hasta tienen tratamiento psiquiátrico, o no sé, cualquier cosa, pero lo que quiero decirles es que las personas que los van a buscar a ustedes es porque necesitan lo que ustedes ofrecen. Entonces, no pretendamos, ¿verdad?, ofrecer otra cosa que no sea eso. Es decir, si yo fui a una sesión psicológica, era porque yo esperaba una respuesta de psicología. Si hubiéramos querido orientación espiritual, hubiéramos ido a otro lado. Entonces, la gente va a ver en ustedes no un psicólogo, no alguien que resuelve problemas, sino alguien que muestra una experiencia de fe, que orienta en el ámbito de la fe, en el ámbito religioso, que ese ámbito ese ámbito es muy, muy fuerte. O sea, la parte, yo digo, para mí la religión se convierte en el elemento, uno de los elementos más fuertes en el ser humano, pero a la vez se vuelve una especie de talón de Aquiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde la religión, oigan, nos pueden manipular facilísimo. Al ser una área donde los seres humanos sentimos necesidad, y mucha necesidad, ¿verdad?, en el ámbito espiritual, ¿verdad?, religioso, alguna persona se podría aprovechar, un pastor o un cura, cualquiera, ¿verdad?, o algún líder religioso se podría aprovechar de eso para manipular, para sacar provecho propio, cosas de esas, ¿verdad? Pero sí, la gente los va a buscar ahí. Lo bueno de esta visión de Freud es eso, es tener una visión del ser humano y que vean que se convirtió esa visión del ser humano, o ese aspecto, ¿verdad?, se convirtió en ciencia. De hecho, que la psicología es una de las últimas ciencias que se independizaron de la filosofía. Y que ahorita ese es el tema que vamos a ver. Bien, Ulises, usted quería participar y no lo hemos dejado. No, profe y compañeros, era quizás una cuestión ahí como de conceptos. Cuando nosotros hablamos de consciente, subconsciente, aunque el libro habla de preconsciente, pero hablamos más de subconsciente. Sí, esa parte sabe que no la logro ubicar. Antes el compañero también utilizó el término preconsciente, pero no me perdí. Es consciente, subconsciente e inconsciente. Todas nuestras acciones, todas terminan en el inconsciente. El inconsciente es como ese gran disco duro que va guardando toda la información del día a día y desde inclusive de la etapa prenatal. El consciente es aquella parte donde está la información del ya, como usted mencionaba ahorita. Ahorita somos conscientes de que estamos en una clase de filosofía, conectados a un dispositivo. Eso que estamos viviendo ahorita, esa información de la cual tenemos acceso ya, ese es el consciente. En el subconsciente está la información a la cual podemos acceder con un esfuerzo. Por ejemplo, ¿qué almorcé yo ayer? Me puse ayer. Esa información está en el subconsciente. Con un esfuerzo que haga, la recuerdo. ¿Cuál es mi número de cédula? ¿Cuándo nací? Esa información está en el subconsciente.
Y en el inconsciente está esa información de la cual, por más que la pulsemos, no vamos a lograr acceder, excepto por hipnosis, por que salgan bajo alguna cuestión de tipo traumático. O esas palabras que decía Gerardo. Y la otra cosa, en el sueño, en los ensueños, lo que suele aflorar son precisamente recuerdos del inconsciente. Se supone que nosotros dormimos, bueno, 8 horas y cada 30 o 40 minutos soñamos. Entonces tenemos como entre 6 a 8 sueños en una dormida de 7 horitas. Lo que pasa es que la mayoría de los sueños nunca los recordamos. Y no los recordamos porque el contenido es traumático. No lo recordamos si nos despiertan en el momento. Si nos despertamos en el momento que estamos soñando, lo recordamos. Pero si no, no. Porque la mayoría de las veces son expresiones del inconsciente que chocan con nuestra moral, con nuestra formación. Y recordar esos sueños sería terriblemente traumático. Entonces, si nosotros somos conscientes en este momento de que es raro, no recuerdo qué soñé anoche, les aseguro que soñaron 7 cosas que son contrarias a todo lo que queremos ser. Perfecto, muchas gracias por la aclaración de términos. Sí, genial, genial. Yo lo estaba manejando su consciente como inconsciente. Pero perfecto, perfecto. Excelente. Muy bien, ¿algún otro elemento importante de la semana pasada? ¿Cómo les fue con religión y con la parte de la sociedad y religión? Ah, bueno, perdón, profe, esa parte fue la del grupo, creo que éramos el grupo 3. Sí, por lo menos se revisó el concepto del psicoanálisis, bueno, por lo menos no el psicoanálisis, sino más bien la posición de Sigmund Freud, que él hablaba de que la creencia en Dios o el pensar en Dios es más que todo como una expresión del infantilismo del ser humano. Y que en la medida en que el ser humano va creciendo y va madurando en su vida, Dios es menos necesario. Entonces, giramos y compartimos acerca de ese concepto, de cómo, por un lado, nosotros tenemos que ser conscientes de que podemos ser vistos y somos vistos por un sector de la sociedad como un grupo infantil ignorante por nuestra fe en Dios. Y la otra, que la sociedad moderna o posmoderna, como la quieran llamar, en virtud de los grandes avances, también se va independizando de Dios en muchas cosas. Dios va siendo menos necesario porque en apariencia la sociedad le resuelve muchos problemas que antes se lo pedíamos a Dios. Ahora ya tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Excelente, excelente, muy bien. De eso después lo vamos a tratar y cuando veamos la parte del ateísmo, ¿verdad? Vamos a ver a Kierkegaard, ¿verdad? Y sí, también Kierkegaard un poco se asemeja a Freud en ese sentido, porque dice Kierkegaard que las sociedades más desarrolladas son menos creyentes, ¿verdad? Y las sociedades en desarrollo, ¿verdad? O subdesarrolladas, se vuelven más religiosas o son más religiosas, ¿verdad? Entonces, sí, un poco ese sentido de inseguridad, ¿verdad? Que según Freud, ¿verdad? Lo resolvemos con la idea o la imagen de Dios, ¿verdad? Que nos ayude y que no nos sintamos desamparados. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta de este tema? ¿Todo está bien? Ok, perfecto. Vamos a pasar ahora a hablar entonces acerca de la filosofía de la ciencia. En primera instancia, ahora recordemos una de las primeras clases del semestre pasado, donde se hablaba que en un momento dado, ¿verdad? Todo conocimiento fue, por lo menos aquí en Occidente, ¿verdad? Todo conocimiento fue filosofía. De tal manera que habían personas o los filósofos, ¿verdad? Hasta cierta etapa del desarrollo de la humanidad, de la evolución de la humanidad, eran prácticamente enciclopédicos. ¿Qué significa enciclopédicos? Que ellos sabían de todo, o sea, de todo. El conocimiento estaba todo en un solo saquito y ese solo saquito, ¿verdad? Se llamaba filosofía. De hecho que realmente Aristóteles
los libros, el libro de metafísica, que ahorita lo conocemos como metafísica, él lo llamaba Ciencia Primera, ¿verdad? Ese libro se llamó, él lo tituló Ciencia Primera. El término metafísica fue después, se lo dio Andrónico de Rodas, ¿verdad? Porque él acomodó los libros de Aristóteles, ¿verdad? Y los libros de filosofía, de ciencia primera, quedaron después de los libros de física. Entonces, por eso se llama más allá de la física, ¿verdad? Actualmente. La metafísica, más allá de la física. Llega un momento, ¿verdad?, donde esas disciplinas filosóficas se empiezan a desgranar. ¿Qué significa que se empiezan a desgranar? Que empiezan a cobrar un rigor científico, empiezan a responder, ¿verdad?, después del Renacimiento, ahí a partir del Renacimiento, esas disciplinas empiezan a ser sometidas al método científico, y todo aquello que sostenía, que era capaz de sostenerse, ¿verdad?, ante la aplicación del método científico, entonces empiezan a llamar ciencias. Y así fue con la física, así fue con la biología, ¿verdad?, y con las otras disciplinas. Todavía hace 200 años, más o menos, 200 y resto de años, y la última disciplina filosófica en convertirse en ciencia, ¿verdad?, es la psicología. Entonces, existe una filosofía de la ciencia, pero que no entendamos, ¿verdad?, que hace ciencia. Karl Popper, ¿verdad?, ese señor no se menciona en la lectura básica, ¿verdad?, que ustedes tienen ahí, pero Karl Popper, ¿verdad?, proponía de que la filosofía de la ciencia debía encargarse de orientar a la ciencia, de mostrarle el camino a las ciencias, hacia dónde debía ir. Era un análisis muy concreto, ¿verdad?, y específico, puramente de la ciencia, su método, ¿verdad? De hecho, que Karl Popper consideraba que gran parte del aporte que la filosofía podía dar a las ciencias era a nivel de método, ¿verdad? ¿Verdad? Y no propiamente diríamos que es una ciencia filosófica, no, ¿verdad? Ese no era el punto, sino más bien la filosofía se convierte a la par de la ciencia en una especie de acompañamiento. Hicieron la lectura de esta semana. Compañeros, ese silencio me asusta. Culpable. ¿Sí lo hicieron? ¿No lo hicieron? No. Yo no, profe. En lo personal tampoco. No, profe, yo sí hice algo de lectura, lo que pasa que estaba un poco bateado. Bueno, leí la parte de la nueva filosofía de la ciencia, las revoluciones científicas y lo que es la parte del estructuralismo. No sé si eso era la lectura que teníamos o no. Eso era nada más, perfecto, sí. De hecho que la clase de hoy no tenemos mucha materia, y es bastante sencillo. No, porque yo que todo fue el posmodernismo, el otro lado, entonces creo que me fui para arriba más bien. Sí. Bien, van a tener que estudiar mucho para estos exámenes. Digamos, desde el punto de vista de las ciencias, ¿verdad? Hay un señor Kuhn, es un señor estadounidense, sí, es estadounidense, que Kuhn o Kohn, creo que lo pronuncian como Kohn. Este señor, ¿verdad?, lo que habla es que en la historia de la humanidad, lo que ha existido, lo que predomina, ¿verdad?, y que eso es la parte de análisis filosófica, ¿verdad?, con respecto a la ciencia, es la cuestión del paradigma. Es decir, existe en cada etapa o en cada momento de la historia de la humanidad, siempre vamos a estar sujetos a un paradigma. Por ejemplo, por muchos años se mantuvo el paradigma aristotélico-ptolomeo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que Aristóteles pone un paradigma científico, ¿verdad?,
donde estaba la Tierra, que era plana, ¿verdad? Una especie de cúpula, y en esa cúpula, a imagen de un cosito de esos que le ponen a los niños, ¿verdad? Un móvil, a imagen de un móvil, ahí colgaban las estrellas, ahí colgaba el sol, colgaba, ¿verdad? Entonces, después viene nuestro querido amigo Ptolomeo y hace ciertos aportes, ¿verdad? A esa visión del mundo, a ese paradigma aristotélico, y entonces por eso se llama el paradigma aristotélico Ptolomeo, que sobrevivió hasta finales de la Edad Media, ¿verdad? Cuando un paradigma deja de funcionar, digamos, cuando un paradigma cambia, cuando ese paradigma no es capaz, o en él, ¿verdad? En este paradigma en el que esté, no sea capaz de responder a una situación, o no sea capaz de responder a un problema, o resolver algo. Entonces, vean que ya a finales de la Edad Media, ya ese paradigma ya no estaba funcionando, pero duró muchísimos años, ¿verdad? Siglos. Y a partir de ahí, entonces, se empieza a gestar otro paradigma que duró más o menos como 2 siglos gestándose, ¿verdad? Entonces, según ¿verdad? Lo que existen son revoluciones científicas, y en esas revoluciones científicas, así como hay revoluciones sociales, ¿verdad? Existen también esas revoluciones científicas. Son las revoluciones en ese sentido científicas, son tan importantes, ¿verdad?, como las sociales. Y un paradigma, ¿verdad?, según Kohn, corresponde ya a una ciencia, ¿verdad? Ustedes van a ver ahí en la lectura diferentes versiones o concepciones de ciencia, ¿verdad? Pero para él, el paradigma ya lo podemos ubicar en lo que es la ciencia formal, donde existe una comunidad científica, ¿verdad?, que acepta ese paradigma. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de esto para nuestra vida, verdad? Bueno, que efectivamente todos nos estamos moviendo bajo un mismo paradigma actualmente, ¿verdad? Y ese paradigma está consensuado, ¿verdad? En una comunidad científica, y que en cualquier momento podría cambiar, ¿verdad? Vean que se ha pasado, digamos, históricamente se ha pasado de un paradigma a otro, y los paradigmas están para eso, o sea, una revolución científica y todo lo que creíamos hasta el momento, ya se nos va a caer. Vean que son situaciones bastante fuertes, ¿verdad? Y que pueden, no, de hecho, hacen entrar en crisis a las sociedades. Ubiquémonos en el Renacimiento. Recuerdan cuando estamos viendo el tema del Renacimiento, si pensamos en el ser humano renacentista, imagínense todo lo que podía estar sufriendo el ser humano renacentista, ¿verdad? Pasar de una visión aristotélico-ptolomeo, donde todo está tranquilo, donde se supone que éramos el centro del universo, y nos damos cuenta de que no somos el centro del universo, nos damos cuenta de que realmente es el Sol el centro del universo, ¿verdad? Pasan los años, imagínense el desconcierto que eso puede generar, que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda, todo el desconcierto que eso puede generar. Para nosotros, ¿verdad? Yo creo que ya de alguna manera algo hemos experimentado de esto, y al darnos cuenta de que la Tierra, ni siquiera el Sol es el centro del universo, ni siquiera nuestra galaxia es el centro del universo, y de que existen miles y miles de galaxias, y que nosotros nada más formamos parte de un universo que no sabemos si tiene límite, no tiene límite, si se está extendiendo o no se está extendiendo, y si se está extendiendo, ¿verdad? Después de la explosión del Big Bang, si se va a detener, y si se detiene, ¿qué? ¿Se vuelve a encoger o qué va a pasar? ¿Ven? Entonces, esos son situaciones, ¿verdad? Son paradigmas, cambios, revoluciones científicas, ¿verdad? Que cambian el paradigma. Vean ahora con lo que han llamado la partícula de Dios, ¿verdad?
Es decir, sería terrible, ¿verdad? Una situación donde la ciencia, ¿verdad? Yo lo veo muy difícil, pero tan difícil lo veían las personas en la Edad Media, ¿verdad? De considerar que el mundo era redondo, ¿verdad? Entonces, podríamos experimentar a raíz de un cambio de paradigma, ¿verdad? Una crisis, poder entrar en crisis. Hay un estudio por ahí, lástima, eso lo leí hace mucho tiempo y ni siquiera recuerdo de dónde fue, a dónde fue que lo leí, ni cuál libro, ni cuál autor, ni nada, pero este pensador hacía un análisis histórico, ¿verdad? Donde ubicaba ciertos periodos de la humanidad donde se consideraba el universo finito y las personas sentían más seguridad, se sentían más a gusto. No así cuando en otros periodos de la historia de la humanidad se consideraba que el universo era infinito. Entonces la gente vivía con menos seguridad, le daba más inseguridad considerar el universo infinito. Entonces, sí, estos cambios de paradigma, ¿verdad? Se han dado, es algo a considerar, y también considera la posibilidad de que el actual, ¿verdad?, que nos rige, en algún momento podría cambiar, ¿verdad? Y de hecho, la ciencia va en esa dirección, ¿verdad? Va en revolucionar, ¿verdad? O sea, tiene que existir, según con una revolución científica, que permita un cambio de paradigma. No es, por ejemplo, ¿verdad?, que en un momento dado estaba este paradigma, después viene otro paradigma y que se vaya ahí acumulando. O sea, la ciencia no funciona así. La ciencia funciona que en una revolución, ¿verdad?, científica, el paradigma actual voló. O sea, no, deja de existir y es total y absolutamente sustituido por otro paradigma. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, entonces, Perdón. ¿qué vendría a ser propiamente paradigma? Ok. Es por decirlo así, es como el marco teórico de una ciencia. Y digamos que el paradigma viene a cumplir el papel de lograr determinar lo que es ciencia y lo que no es ciencia, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad?, paradigma viene siendo un elemento ya de la ciencia ya formal, por eso lo decía antes. Usted va a encontrar ahí en el libro, en este texto básico que estamos utilizando, ahora diferentes definiciones ahí de ciencias, tipos de ciencias, pero el paradigma entra a fungir, ¿verdad?, en lo que es una ciencia formal. Recuerden que para podernos entender, comprender, para que las investigaciones se puedan realizar, se necesita de un marco conceptual, ¿verdad? Entonces el paradigma es el que viene a dar ese marco conceptual. Por ejemplo, si hablamos del paradigma aristotélico Ptolomeo, entonces cualquier investigación que se realizara, cualquier estudio que se realizara de algún aspecto de la realidad, el investigador, ¿verdad?, se va a ubicar en una visión del mundo plano, se va a ubicar en una visión del mundo, ¿verdad?, con todo lo que el paradigma aristotélico Ptolomeo aportaba, ¿verdad? Si nos ubicamos en el paradigma científico después del Renacimiento, ¿verdad?, pues claro, vamos a tener ya otros elementos, ya la Tierra no es plana, es redonda. Las órbitas son elípticas, no son redondas. Otro marco teórico, ¿verdad?, en el cual la ciencia trabaja y nosotros vivimos, ¿verdad? Nosotros vivimos dentro de ese marco teórico y cumpliendo, ¿verdad?, ese marco teórico. Por decirlo así, hemos estado trabajando de diferentes visiones de la realidad. La ciencia aporta una visión de la realidad, sobre todo, ¿verdad?, la física es la que más últimamente, ¿verdad?, se ha desenvuelto, se ha desarrollado. No sé si con eso
Queda más o Profe. menos. Ajá. Profe, sí, pero un concepto como más claro que podríamos decir, es una teoría probada, es algo que se cree o está probado, lo que es el paradigma, porque todo eso lo entiendo, el marco teórico, o sea, tiene que tener un marco dentro del cual se tiene un fundamento, pero ese fundamento es probado o es una teoría. No, más bien veámoslo así. Más bien, es el marco teórico donde se formulan las teorías. Es el marco teórico donde se prueban esas teorías. ¿Verdad? No podemos decir que sea propiamente una teoría, sino que ya esa es la visión del mundo aceptada por la comunidad científica. Por eso el paradigma cumple su papel, ¿verdad? En ese sentido, cumple su papel dentro de una comunidad científica, ¿verdad? Ya, por decirlo así, no es que todo esté probado, no. Pero esa es la visión del mundo que la ciencia o la comunidad científica dice que eso es lo actualmente válido, ¿verdad? Ahora, dentro de ese marco teórico, entonces los científicos empiezan a probar elementos o aspectos, y algunas de esas pruebas posiblemente, o sea, si se llega a dar una revolución científica, bueno, se apean todo lo que nosotros actualmente creemos, ¿verdad? En ese sentido es paradigma. Ahora, no cumple exactamente el concepto normal de paradigma. Sí lo cumple en el sentido de que es una creencia generalizada, o sea, todos los seres humanos actualmente tenemos una visión del mundo que nos aporta la ciencia. Y listo. Y ya hay elementos ahí que están fijos. Ahora, puede ser que esos elementos del mismo paradigma, a través de una revolución científica se llegue a decir de que estábamos equivocados. Por muchos siglos los seres humanos pensaron que el planeta Tierra era redondo, ¿verdad? Entonces, pero para ver por acá. Por ejemplo, ajá. Un ejemplo, el paradigma viene siendo como, es un modelo. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo, digamos, con moldes, yo tengo un molde, pero viene algo mejor, algo diferente. Entonces, si yo ocupaba ese molde para hacer, digamos, ocupaba 4 pasos para realizar ese molde, viene algo mejor y en este otro puede que solo lo haga en 2 pasos. Entonces viene a cambiar, a romper el paradigma del modelo que tenía antes para hacer algo mejor. ¿Es así o no sé si estoy equivocada? Ajá, vamos a ver. Existe un paradigma, ¿verdad? Ya establecido. Entonces, dentro de este paradigma, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Ya eso ya se prueba. Pero a veces hay excepciones. Entonces, eso es lo que se llaman anomalías. Las anomalías podrían no afectar el paradigma. Pero si en este paradigma que tenemos actualmente se empiezan a presentar muchas anomalías, es decir, muchas anomalías, la comunidad científica va a empezar a dudar de este paradigma. Y entonces va a decir, mira, sí, este paradigma nos está dando la talla, nos está resolviendo las situaciones. Ahora, no es que sea propiamente un molde, ¿verdad? No es propiamente que sea un molde, sino que más bien viene siendo, vamos a ver, las ciencias proponen leyes, pero las mismas leyes proceden del mismo paradigma. Entonces, el paradigma, ya me enredé. Espere para decírselos, para explicárselos de otra forma. Profe, perdón. Vendría a ser un modelo, ¿no? Profe, ¿puedo meter la cuchara? Claro, ayúdame, ya me enredé. Más o menos para hacer la analogía, el paradigma, por lo menos desde la ciencia, son, digamos, verdades aceptadas como tales. Es un marco de referencia,
desde una verdad científicamente aceptada. Como los dogmas en la iglesia, no se me ha ocurrido poner el ejemplo. Perdón, pero no son hechos comprobados, es la pregunta. Es que está, digamos, no podemos decir que son meramente hechos. Cuando hablamos de paradigma es más grande que los hechos. Vean, voy a ponerlo así. Dentro del paradigma, ¿verdad?, científico, las normas y las leyes que regulan las ciencias, ¿verdad?, proceden del mismo paradigma. Entonces, si yo tengo una situación en la realidad y no lo puedo resolver, o resulta que hay una objeción a la norma, eso se vuelve una anomalía. Que exista una anomalía no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no afecta, ¿verdad?, el conjunto. Dentro de ese paradigma se comprueban las cosas. Yo sé que tal vez, ¿verdad?, por la parte concreta, ¿verdad?, de ebanistería, sí, usted lo quiere ver así como más, ¿verdad?, como concreto. El paradigma es una concepción de la realidad aceptada y listo. De hecho que nadie la cuestiona, ¿verdad? O sea, nadie la cuestiona. Ya sabemos, por ejemplo, actualmente dentro del paradigma científico, ¿verdad?, que sabemos que es un universo muy extenso, conocemos que hay agujeros negros, conocemos que hay galaxias y que posiblemente en el centro de cada galaxia, ¿verdad?, hay un agujero negro. Ya, por ejemplo, está comprobado la relación que existe entre materia. Vamos a ver, ¿cómo era? C es igual, pucha, ya metí en un campo que no es mío, pero sí, hay unas relaciones, ¿verdad?, entre materia, energía, o por ejemplo, las relaciones de masa, ¿verdad?, con materia, ¿verdad?, y todo eso. O sea, ya hay unas fórmulas ahí establecidas. Todo eso, todas esas normas, todas esas fórmulas, todo eso es parte y constituye, ¿verdad?, como decía Ulises, esa verdad ya comprobada, esa verdad aceptada, digamos. ¿Por qué no me animo a decir que comprobada? Porque constantemente los científicos están haciendo experimentos, constantemente se está implementando, ¿verdad?, dentro de ese paradigma, ¿verdad?, experimentos para comprobar cosas, ¿verdad? Entonces, no es del todo ya comprobado. Sí es una cuestión aceptada y es una aceptación generalizada. Como cuando hay un dogma, ¿verdad?, en la iglesia. Jesucristo es Dios y hombre verdadero, ¿ok? Nicea y Constantinopla. Entonces, ya todo el mundo acepta eso. Lo que se hace, bueno, en la iglesia es más difícil, ¿verdad?, porque si no, uno se convertiría en hereje, pero digamos que yo quiero hacer un análisis, ¿verdad?, de cómo es posible, tratar de explicar cómo es posible que en un solo ser coincide dos realidades que normalmente los consideramos casi opuestos, ¿verdad? ¿Cómo es posible el universal en concreto, por ejemplo? ¿Cómo es posible que en una sola persona confluya toda la humanidad? ¿Cómo es posible que solo en Cristo con la pasión, muerte de Cristo, ¿verdad?, se logre salvar y redimir a todo el mundo, ¿verdad? Universal en concreto. Como en algo concreto también está lo universal. O sea, podemos hacer todo eso, ¿verdad? Podemos hablarlo, pero vean que yo ya lo estoy hablando y podemos hacer estudios y podemos hacer escritos en torno, ¿verdad?, a Jesús, Dios y hombre verdaderos, pero partiendo del paradigma, digámoslo así, usemos la palabra de paradigma, partiendo del paradigma de que Jesús es Dios y hombre verdadero. Entonces, si volvemos a la parte de la ciencia, hay una aceptación de la comunidad científica de la realidad, y a partir de esa aceptación, ¿verdad?, surgen leyes, surgen explicaciones de las cosas que suceden, ¿verdad?, de los fenómenos. ¿Cuándo se da una revolución científica? Cuando empiezan a aparecer fenómenos que la ciencia no logra resolver. Entonces, si eso sucede y entonces ya los científicos empiezan a sospechar de que esa explicación de la realidad que fue aceptada por
por muchas personas y hace muchos años, ya no está dando la talla, ya no está cumpliendo, se da la revolución científica y entonces aparece otro paradigma. Otro paradigma, ¿qué significa? Otra visión de la realidad, con más argumentos o tal vez que permita explicar mejor esos aspectos o algunos aspectos de la realidad. El otro se elimina totalmente, ¿verdad? Como eliminamos esta visión aristotélico-ptolomeo, ¿verdad? Y entonces se empieza a explicar el mundo, empiezan a surgir leyes, se empieza a explicar la realidad, pero partiendo de ese otro paradigma. Entonces, sí, paradigma, entendámoslo desde el punto de vista científico como una concepción generalizada, ¿verdad? De la realidad y aceptada por una comunidad científica. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver si me expliqué bien. Tal vez un ejemplo que estamos viviendo muy ahorita, por ejemplo, de paradigmas. Un paradigma científicamente aceptado, y eso es lo que creemos todos, ¿verdad? Soy hombre porque mis cromosomas son XY con cuerpo de hombre, la mujer es mujer porque tiene cromosomas XX con cuerpo de mujer. Ese es un paradigma que desde la ideología de género, por ejemplo, ahora quieren cambiar. Ahora yo no soy hombre porque tenga cromosomas, soy hombre porque yo creo que soy hombre. Entonces aquí se está dando una ruptura, ¿verdad? Que se está imponiendo desde un esquema ideológico hacia, quieren romper un esquema científico establecido para imponer un esquema que nace más que todo de una ideología. Es un cambio brusco de una forma de pensamiento a otro basándose en X cosa. Perfecto. Excelente, muy buen ejemplo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Este no es como el campo nuestro y entonces puede que genere, ¿verdad?, cierta dificultad, pero tal vez desde el punto de vista de la iglesia, ¿verdad?, con los dogmas, sea más fácil comprenderlo por ahí, ¿verdad? Profe, ya una pregunta. La iglesia tiene sus dogmas de fe, tiene su esquema de creencias que no ha cambiado. Sin embargo, la iglesia ha evolucionado y sus prácticas se han modificado. Por ejemplo, el catolicismo que vivimos hoy no es el mismo catolicismo que se veía, digamos, hace 50 años. Por ejemplo, hace 50 años que una mujer entrara con pantalones a la iglesia era impensable. Esos cambios conductuales o esos cambios, digamos, de práctica se pueden considerar pequeños cambios paradigmáticos o se verían simplemente como cambios de costumbre. ¿Cómo lo veríamos desde la filosofía? Sí, no, son cambios de costumbre nada más. O sea, no, esencialmente no hay, recuerdan, ustedes lo están viendo ya con el padre Manuel Eugenio, hay un depósito fidei, ¿verdad? Entonces, ese depósito fidei resguardado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, a pesar de las traducciones, a pesar de que se haya quemado la biblioteca de Alejandría y muchos manuscritos originales se quemaron. Entonces, hay un depósito de fe ahí, ¿verdad? Resguardado y no significa un cambio. Es más, si ustedes analizan aún desde el derecho canónico, yo recuerdo, a mí me llamó mucho la atención que para ser cura lo único que se necesita es ser bautizado, nada más, ¿verdad? Eso, por ejemplo, podría cambiar. Vean que se está haciendo, ustedes mismos son el vivo ejemplo de algo así, ¿verdad? O sea, un diaconado permanente en la iglesia jamás. Una ministra de Eucaristía en la vida, ¿verdad? En la vida. Son cambios, pero son cambios que no afectan la esencia o no afecta, ¿verdad?, ese depósito de fe. No contradice absolutamente en nada. Que entre con pantalones o entre sin pantalones. Yo recuerdo el padre Juan Miguel, ¿verdad? Ahorita está aquí en la parroquia de Aguas Arcas, pero recién ordenado estaba en Pital. Y en Pital ya estaba, bueno, ya murió, por cierto, ese sacerdote. Y era un sacerdote, ¿verdad?, la vieja usanza. Él usaba todavía con esos calores de Pital, ¿verdad?, y de todo, y siempre usaba su sotana.
y sí, de los curas, ¿verdad? De antes de Concilio Vaticano II, a pesar de que el tipo era muy autodidacta, digamos, pasaba leyendo, conocía las últimas encíclicas, ¿verdad? Muy preparado el padre, ¿verdad? Pero en cuestiones de costumbres y de este tipo de prácticas, ¿verdad? Él sí conservaba, ¿verdad? Esas cosas. Y cuando el padre Juan Miguel llegó ahí a la parroquia de Pital, se estaba revistiendo en la sacristía, se acerca una muchacha y le dice, padre, ¿usted me daría a mí la comunión con pantalones? Y el padre Juan Miguel se le queda viendo y le dice, ay muchacha de Dios, Dios guarde se los quite, ¿verdad? Porque sí, y sí, la costumbre, ¿verdad? Pero vean que esos cambios no afectan la parte fundamental de la fe de los cristianos o de los cristianos católicos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas en la práctica, en la vida religiosa, ¿verdad? Que responden más a una cuestión cultural, que responden más yo diría que a veces hasta ocurrencias de algunos sacerdotes o algunos obispos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, ¿verdad? Podría ser que ni siquiera respondiera a una cuestión teológica, ¿verdad? Seria y fundamentada. En la comunidad científica sí se pueden hacer las revoluciones, ¿verdad? En la Iglesia Católica no podemos hacer esas revoluciones. Como les dije antes, o sea, yo puedo investigar, puedo hacer un libro acerca que toca alguno de los dogmas, ¿verdad? Pero no podemos hacer una revolución donde, digamos, se demuestre que Jesús no es Dios y hombre verdaderos, ¿verdad? A nivel de la comunidad científica sí se puede hacer. Muchas gracias. Pura Biolis. Hay muchas cosas de esas en ese sentido, bueno, no me toca a mí, ¿verdad? Tal vez hablarlo, pero hay muchas cosas de esas que hay que verlos con más tranquilidad, con más calma, con más paz, ¿verdad? No con eso, es que siempre ha sido así, no puede cambiar, ¿verdad? Puede cambiar. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta para continuar? ¿Todo bien? Muy bien, vamos a pasar entonces al otro temita que nos corresponde, que es el estructuralismo, ¿verdad? Voy a pasarles, vamos a ver, ahora con esa tecnología que nos tiene don Félix aquí, es una maravilla. Esto es lo que ando buscando. Vamos a ver este video. Este video me gusta mucho porque muestra un poco, ¿verdad? El tema que nos corresponde, ¿verdad? Que es el estructuralismo. Vamos a ver el estructuralismo. Hay diferentes tipos, ¿verdad? Vamos a ver uno que es de corte más lingüístico, ¿verdad? Pero quiero mostrar porque este video, ¿verdad? De Strauss, ¿verdad? Viene más cargado de la parte social. Entonces, creo que captaríamos mejor, ¿verdad? El estructuralismo si lo vemos desde ahí. Entre pueblos, culturas y sociedades. En sus comienzos se concentró en el estudio de los pueblos primitivos o salvajes, términos que años más tarde fueron reconocidos como discriminatorios. Cuando en el siglo XX la ciencia relativizó sus conocimientos y las guerras mostraron la irracionalidad del mundo, los valores de la cultura occidental entraron en crisis. Hasta entonces, la antropología se ocupaba de estudiar al otro, es decir, al no occidental. Pero hubo un antropólogo que planteó una autocrítica profunda hacia su disciplina y permitió una mirada superadora entre lo salvaje y lo civilizado. Claude Lévi-Strauss.
Lévi-Strauss fue quien acuñó conceptos como diversidad cultural, que refiere a la convivencia entre distintas culturas, y multiculturalidad, que parte del reconocimiento del derecho a ser diferente y del respeto entre los diversos colectivos culturales. Sus estudios sobre los mitos, sobre los sistemas de parentesco y sobre el tabú del incesto establecieron una continuidad entre lo primitivo y lo civilizado. Lévi-Strauss cree que el individuo se relaciona con su entorno a partir del pensamiento, no por instinto o por necesidad de preservación. Por lo tanto, es imposible separar la naturaleza de la idea de cultura, como hacía el pensamiento clásico. Para él todo es cultura. Claude Lévi-Strauss nació en Bruselas en 1908. Estudió filosofía y se dedicó a la docencia en Francia. En 1934 viajó a la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, donde estudió a los indígenas del Mato Grosso. Ese primer contacto lo llevó a abordar sus estudios sobre las costumbres de las tribus Bororo y Cadúbeo. Luego fue profesor visitante en la Escuela de Estudios Sociales de Nueva York y director asociado del Museo del Hombre en París. Por esos años publicó sus primeros libros. Desde un comienzo prefirió llamar ágrafos, es decir, sin escritura, a los llamados pueblos primitivos. Entre muchos fenómenos, estudió el totemismo. El tótem es una figura simbólica de forma animal o vegetal que representa el vínculo que une a los integrantes de una comunidad. La tradición científica asociaba el totemismo al fetichismo o a las supersticiones. Por el contrario, para Lévi-Strauss, el totemismo consiste en asociar en forma simbólica un grupo social con un tipo de animal en particular. Esta asociación es simbólica, no real. No se sienten osos, sino que admiran algunos de sus atributos. Era una forma muy elemental de organizar la experiencia. Algunos animales son cazadores, otros son colaboradores. Por eso el totemismo es un fenómeno intelectual. Los pueblos primitivos crearon relatos para entender fenómenos naturales que no podían comprender en forma racional. Estos relatos son los mitos. Los mitos son relatos transmitidos por vía oral, anónimos, y su origen se pierde en el tiempo. A pesar de su aparente incoherencia, llaman la atención por su inventiva y su imaginación desenfrenada. Nacen de la necesidad del hombre de crear instrumentos para procesar problemas lógicos, de inventar una estructura de imágenes que confiera sentido al resto del mundo. Reescribir de acuerdo a los contenidos, así poder explicar fenómenos como, por ejemplo, la maternidad. Los mitos sirven para remediar ciertas contradicciones que una cultura no puede resolver. Son una lente de aumento sobre cómo pensaron los hombres en su evolución. Lévi-Strauss dice que esas estructuras mentales que conforman una cultura no son patrimonio de la civilización, sino del hombre. La mente transforma la experiencia concreta en ideas abstractas. Estas ideas abstractas son las estructuras. Es decir, las estructuras son modelos para estudiar la realidad. El concepto de estructura lo lleva a definir su disciplina como antropología estructuralista, también llamada estructuralismo social. Lévi-Strauss dice que las estructuras no son manifestaciones concretas de la realidad, sino que son modelos mentales de la realidad. Por ejemplo, una maqueta, que es un modelo, permite visualizar el puente que se desea construir. El hombre primitivo apela a los elementos de su experiencia para construir esos sistemas simbólicos como si fueran maquetas. Las estructuras también le sirven a Lévi-Strauss para estudiar las uniones matrimoniales de los pueblos primitivos. En una sociedad determinada surge la necesidad de que los hombres intercambien sus mujeres con otras sociedades. Este intercambio busca hermanar distintos clanes para asegurar la supervivencia, en términos de evitar enfrentamientos. Para Lévi-Strauss,
El surgimiento del lenguaje o pensamiento simbólico puso en marcha el sistema de reciprocidad que posibilita el intercambio de bienes, objetos y mujeres. Con el intercambio de mujeres, el parentesco se da a través de la alianza entre dos familias por medio del matrimonio. De esta manera se rompe el vínculo de antepasado común que se daba en los grupos cerrados. Esta alianza constituye un fenómeno cultural. Cada hombre puede acceder a muchas mujeres, pero no puede acceder a todas las mujeres. Esta prohibición promueve el intercambio y produce un fluir de mujeres. Este fluir se produce para evitar el tabú del incesto. Se llama tabú del incesto a la prohibición a unirse sexualmente entre padres e hijos y de hermanos entre sí. El pensamiento clásico justificaba esa prohibición en un hecho biológico. Durkheim, el creador de la sociología, vinculó la prohibición del incesto con una censura religiosa. Otros pensadores adjudicaron esa prohibición a la incapacidad del ser humano de excitarse con un pariente. Lévi-Strauss dice que no se trata de una imposición natural, sino cultural. El incesto impone reglas, hábitos y mandatos que no dependen de la naturaleza. Por lo tanto, se transforma en cultura. La función primordial del tabú del incesto es obligar a que los individuos se casen con miembros de otros grupos. A partir del tabú del incesto, un pueblo establece sus normas y sus prohibiciones. Ese nuevo orden es la cultura. De esta manera concluye que la forma de pensar del hombre primitivo y del hombre moderno son similares. Diferentes grupos indígenas clasifican plantas y frutos en función de colores, olores y sabores. El pensamiento sirve para oponer, clasificar, separar, jerarquizar y unir los elementos del mundo. La particularidad del pensamiento salvaje es que parte de la observación de lo concreto. El águila vuela, el gorrión vuela, la golondrina vuela. Así se llega a la abstracción. Hay animales que vuelan. Lévi-Strauss dice que el pensamiento salvaje, que él llama mágico, y el pensamiento científico son formas diferentes de abordar el conocimiento. El pensamiento mítico mágico es un sistema lógico que permite clasificar, entender y catalogar el mundo conocido y producir nuevos conocimientos. A través de estos sistemas clasificatorios, el mundo se inscribe como un conjunto reconocible y manejable. Uno de los aportes más significativos de Lévi-Strauss es la idea de cultura que permite pensar al hombre primitivo como un hombre culto. Es decir, un hombre que piensa y razona para vivir en el mundo es un hombre culto. Estudiar a los pueblos primitivos permite estudiar la naturaleza de las sociedades. Sus pensamientos están reunidos en varios libros: El pensamiento salvaje y el totemismo en la actualidad, entre otros. Su serie mitológicas, que comprende lo crudo y lo cocido, de la miel a las cenizas, el origen de las maneras en la mesa y el hombre desnudo. Lévi-Strauss se convirtió en un referente intelectual indispensable a la hora de pensar las relaciones entre el hombre y la sociedad, la naturaleza y la cultura. Falleció el 30 de octubre de 2009 en París, Francia, a los 101 años. Ya había sido reconocido como una de las mentes más lúcidas del siglo. Pudo unir de forma natural las tres dimensiones del conocimiento: los afectos, la relación material con el mundo y las operaciones intelectuales. Su legado intelectual y moral fundamentó una ética de la tolerancia. Bien, compañeros, un poquito ahí, ¿verdad? Además de cultura, ¿verdad? Para ver qué me pasó. Ok, ¿qué les pareció? ¿Algún aspecto importante que quieran resaltar? Ahí lo que veo
por ejemplo, en la página 328, donde habla del estructuralismo, ahí dice que este surge como una reacción contra el existencialismo, ¿verdad? Que proponía mucho la parte esta del individualismo. Y este hombre lo que propone es más que todo es el concepto este de la colectividad y el mundo como partitura. Yo lo que veo es que lo interesante es que buscando en estos pueblos, entre comillas, primitivos, ¿verdad? Desde la supervivencia, el concepto de saber vivir en colectividad es lo que los mantiene vivos. Entonces contradice todo ese pensamiento de Jean-Paul Sartre y toda esa gente que hablaba de que el individualismo estaba por encima de todo lo demás. Y se ha visto que más bien es lo contrario. El saber vivir en comunidad es lo que permite la supervivencia del ser humano. Claro. Porque vea que las relaciones, vamos a ver, las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y ahí no son fáciles, ¿verdad? Es una cuestión difícil. No es tan fácil, por ejemplo, en la familia, no es tan fácil, por ejemplo, en el trabajo, aún en el grupo de amigos que se supone que uno los elige y demás, pues, ¿verdad? Siempre va a aparecer por ahí algún resentimiento, alguien haciendo una crítica, ¿verdad? Y a espaldas de uno y cosas de esas que también afectan, ¿verdad? Claro, perfecto. Pero a pesar de que las relaciones son difíciles, siempre sentimos la necesidad de agruparnos, ¿verdad? Siempre sentimos la necesidad de estar en esa relación interpersonal. Excelente, muy bien. Aunque paguemos un precio caro. Profe, aquel día, el sábado anterior, pues ahí comentábamos que realmente lo que ha sido todo este proceso en estos meses nos ha llevado a ir clarificando cada día más que realmente el poder comprender a las personas, hablemoslo así, desde una óptica del diaconado, cuando ya esté uno representando a la iglesia, o sea, qué delicado va a ser cuando uno se encuentra ciertas conductas que de repente podrían marcarse dentro de la cultura, bien sea de ese pueblo, de esa comunidad o de esas personas. Aquí mencionaba que, por ejemplo, el incesto viene a ser de repente algo cultural. Para nosotros no es sano, para nosotros viene a ser un pecado, para nosotros sencillamente no se debe de dar. Pero si dentro de la cultura de ese pueblo es válido y es aplaudible y se puede hacer, o sea, que vacilón, o sea, ese choque, de repente uno puede encontrarse con eso tan fuerte, pero nosotros lo que resaltábamos, volviendo a la conversación que teníamos, a no brindar ese juicio, sin antes no conocer un poco su cultura. Por ahí estaba leyendo el documento del padre Fejo, que es una encarnación cultural. A veces tenemos que encarnarnos un poco en la cultura de ese pueblo o incluso en la historia de esa persona para empezar a comprenderlo un poco y de repente pues empezar ya a trabajar, ¿no? Partiendo de lo que él ha defendido toda su vida. Okay, perfecto, genial. Muy bien, excelente. Y es un... Yo siento que ha sido un fallo por ejemplo, a nivel de iglesia, históricamente eso fue un fallo muy grande, ¿verdad? El llegar a otras zonas, ¿verdad? Imponiendo su visión del mundo y a partir de esa visión del mundo, ¿verdad? Lo que hablábamos antes de los paradigmas, ¿verdad? Y es muy curioso porque en vez de conocer esa cultura y en vez de cómo llegar, ¿verdad? Y conocer esos dioses y decir, bueno, tratar de identificar ese Dios con el Dios cristiano, ¿verdad? Y todo lo demás, más bien la actitud fue de una violenta, o sea, de destruir toda una cultura, ¿verdad? Y un pueblo. Y entonces nosotros metafóricamente podríamos hacer eso. O sea, si nosotros llegamos desde un punto de vista pastoral a intervenir en una comunidad, podríamos estar tentados a no considerar, ¿verdad? Que ya existen ahí unas normas, que ya existen ahí unas costumbres y podríamos mandarlas a la basura, ¿verdad? Imponiendo lo que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Alguien más?
¿Todo bien? Profe, ahí donde menciona lo de mito. Entonces dice que algo pasa a ser mito cuando ya es inexplicable. Más bien, el asunto es que cuando yo no tengo una explicación de algo, entonces recurro al mito, ¿verdad? Recuerden a mi abuelo, ¿verdad? Explicándome por qué los congos tienen los testículos blancos, ¿verdad? Entonces, dentro de la visión de él, ¿verdad? Fue que le cayó el rayo, ¿verdad? Que se puso a competir con el rayo y entonces él da esa explicación. El mito lo que hace es eso, ¿verdad? Uh-huh. Está bien, como así era, ¿no? No, sí, está bien, profe, que me imagino el Congo compitiendo con el rayo. Lo quemó todo y solo ahí no le llegó. Solo ahí no le llegó exactamente. Esa es la idea. Claro, el mito cumple esa función. En su momento, digamos, hubo una gran etapa de mitología, ¿verdad? De nosotros. En el momento, el mito cumple una función importantísima, ¿verdad? O sea, el mito no podemos decir, ¿verdad? Que es un mero cuento. No. Es un esfuerzo muy grande que los seres humanos hacían con tal de cumplir con esa necesidad de explicar la realidad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Alguna pregunta al respecto? Hay un estructuralismo. ¿Podrías? Sí. Aló, sí, verdad, perdona, ¿podrías explicar más el concepto de totemismo? Ajá. También se mencionó también se mencionó ¿cómo se llama? En la clase pasada, ¿verdad? Que ya algo se mencionó del tótem. El tótem viene a ser la puesta en común, ¿verdad? De un grupo de personas, ¿verdad? Y donde se ponen todos los significados y todas las creencias en él, ¿verdad? Entonces es como el punto en común, ¿verdad? Que se encuentra. En las culturas muy antiguas, el tótem, ¿verdad? Era la bandera que lo representaba uno. Ahora nosotros, por ejemplo, si va, ¿cómo se llama? Si va a la selección a jugar, ¿verdad? Lleva una bandera. Esa bandera representa a todo un pueblo, ¿verdad? El tótem, esa era la función que tenía, ¿verdad? Era el que representaba a toda la comunidad. Podía ser, ¿verdad? Un animal muy fuerte. Siempre se elige un tótem por alguna característica, ¿verdad? En particular, porque sea fuerte, porque sea astuto, ¿verdad? Pero la idea es esa, la idea del tótem es que esa figurita, ¿verdad? O ese animal o lo que se elija, ¿verdad? Es el representante de todo el pueblo. Ahora me llama la atención, ¿verdad? Aquí con esto del fútbol a nivel nacional, ¿verdad? Qué pena con el padre José Manuel, ¿verdad? A mí me da tanta pena, pero ya ahí llegó, ¿cómo es el tigre? ¿Cuál es la figurilla de Heredia? Es como un tigre, ¿no? Sí, es un Ahora un gatito. Ajá. Y entonces, ¿verdad? Llegó el toro y lo corneó, ¿verdad? Eso es más o menos la idea del tótem, ¿verdad? O sea, aquí en San Carlos todos identificados con el toro, ¿verdad? Eso es más o menos, no sé si le queda claro. Sí, gracias. Qué dicha. De verdad, no he podido vacilar a José Manuel. San Carlitos campeón a la de menos, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? Y después está la otra parte del estructuralismo, ¿verdad? Que no lo hemos mencionado, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte esta de ¿cómo se llama? La parte verbal, ¿verdad? La parte lingüística. Y
en ese sentido el estructuralismo, ¿verdad?, se propone no tanto como una corriente, ¿verdad?, de pensamiento, sino más bien el estructuralismo así se plantea más bien como un método, ¿verdad?, como una forma de, recordemos, ¿verdad?, que estructuralismo viene propiamente así como de construir, ¿verdad?, el sentido etimológico, ¿verdad?, tiene que ver con construcción, y hay disciplinas donde el estructuralismo es lo que sobresale, por ejemplo, la matemática, ¿verdad?, donde ya hay unas fórmulas propiamente establecidas, ¿verdad?, y demás. En ese estructuralismo lingüístico, el que sobresale es ese señor Ferdinand, ¿verdad? Y creo que él es suizo, ¿sí? Ajá, él es suizo, y él lo que propone, ¿verdad?, lo que dice es que existe, ¿verdad?, una estructura a nivel lingüístico, y ahí habla de muchos aspectos. Ahí estoy viendo algunos videos de ese señor Ferdinand, y entonces habla, por ejemplo, de la palabra, ¿verdad?, de la relación que existe entre la palabra y el objeto, y cómo, ¿verdad?, logra demostrar de que todo lo que nosotros, el lenguaje es una construcción, o sea, no existe ninguna relación entre la palabra mesa, ¿verdad? Él habla del referente y el referido, ¿verdad? Entonces, el referente sería la palabra, o sea, cuando yo digo mesa. Entonces, cuando yo digo mesa, y vuelvo, o me imagino, ¿verdad?, en mi mente una mesa. Ok, ese sería el referido, pero nuestro querido amigo dice, bueno, ¿y qué relación hay entre la palabra mesa y la mesa? O sea, no existe ninguna relación. ¿Recuerdan ustedes que en la clase antepasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de una corriente de pensamiento donde nos decían que el mapa, ¿verdad?, el mapa de la realidad, debería de existir una total, ¿verdad?, coherencia con el mapa mental, y que el problema del lenguaje, ¿verdad?, a la hora de comunicar, las interpretaciones que se hacen y todo esto, ¿verdad? Entonces, vean qué curioso, porque ahora viene Ferdinand, suizo, y dice, mira, ¿cuál es el enredo, ¿verdad?, con las palabras? Si realmente las palabras son meras convenciones, es decir, no existe, para él, ¿verdad?, no existe una relación entre la palabra, el referente, ¿verdad?, y lo referido. Eso somos nosotros, ¿verdad?, una cultura, somos nosotros, los seres humanos, los que nos hemos inventado, ¿verdad?, esa serie de signos para referirnos a la realidad. Eso más o menos, ¿verdad?, lo que podemos rescatar y que me parece interesante, ¿verdad?, para este curso de este señor Ferdinand. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Algo importante también en Ferdinand, que ahorita recuerdo, que él distingue lo que es la lengua del habla, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión lingüística, ¿verdad? O sea, que es lo que se estudia y todo lo demás, y ya propiamente el habla es cuando ya usted o yo estamos propiamente hablando, ¿verdad? Profe, y la que dice sintagma y paradigma, ¿qué viene a ser el sintagma? Ay, pucha, ¿dónde? ¿En qué página lo tiene? Ya le digo. El sintagma vendría a ser como el conjunto de palabras que hacen una unidad sintáctica, o que tienen algo, ¿no? Ok. Perfecto. ¿Alguien más? Algo pasa que no se oye. Vean, ahí les envié en el chat
ahí les envié un texto que me encontré de una revista que se llama El Mundo de Sofía, ¿verdad? Y que habla acerca del paradigma y lo enfoca, ¿verdad? Y hace un comentario muy bonito, ¿verdad? De cómo la tendencia de los actuales científicos con respecto a los paradigmas, ¿verdad? Retoma aquellos pensadores antiquísimos, ¿verdad? Acerca de la visión del mundo, ¿verdad? Con eso de la teoría de cuerdas y después de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿verdad? Se propone, aparece, ¿verdad? La teoría de cuerdas y espere para ver cuál era la otra. Bueno, estos nuevos paradigmas que están surgiendo. Entonces, él hace un comentario muy interesante, ¿verdad? Y relaciona a Pitágoras y toda esta gente, ¿verdad? Que dan una visión del mundo y que precisamente a través de estos nuevos paradigmas científicos como que están dándole la razón, ¿verdad? A estos filósofos antiguos. Entonces, ahí muy interesante para que se lo lean. Ve a ver si les llegó, no sé si... Sí, correcto, está en el chat. Ahí está, ¿verdad? Sí, ya lo vi. Excelente. Ah, sí, ese es el tigre de Heredia. Ya lo vi. Bien, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? Vean que esta parte, no sé, digamos, para mí no es así como tan fundamental. Nada más algunos aspectos, ¿verdad? Que hemos retomado. Sobre todo esto del estructuralismo lingüístico, ¿verdad? Es bastante complicadillo y demás. De hecho, que el mismo libro casi ni le da mucha pelota, ¿verdad? Nada más como que lo menciona y dice algo, ¿verdad? Este señor Ferdinand y demás. Lo que sí es importante es darle continuidad, ¿verdad? A lo que hemos venido hablando acerca de lo que es la comunicación, lo que hemos venido hablando acerca de lo que es el lenguaje, ¿verdad? Y cómo este señor Ferdinand más bien dice, no, eso es una convención y al ser una convención, entonces, no expresa legítimamente la realidad, ¿verdad? Las palabras. ¿Alguna duda? Hoy están muy calladillos. ¿Todo bien? ¿Estamos? Profe, para esta semana, bueno, haciendo la pregunta, tendríamos que leer entonces un poco más sobre la filosofía analítica. Vamos a ver, para el examen la filosofía entraría hasta ahí, ¿verdad? Hasta la filosofía analítica. Lo que pasa, sí, nada más que logren hacer la conexión, ¿verdad? Entre este estructuralismo lingüístico, ¿verdad? Que estamos hablando hoy con la filosofía analítica, ¿verdad? Como la pretensión, ¿verdad? Un extremo, ¿verdad? De algunos de ellos, representantes de la filosofía analítica, era esa total, ¿verdad? Y absoluta, ellos lo hablaban así, ¿verdad? Como el mapa de la realidad expresado, ¿verdad? Lingüísticamente igual, o sea, y este señor, ¿verdad? Plantea otra cosa con respecto a la lengua, ¿verdad? A la comunicación de esa realidad. Porque entonces, desde este punto de vista, no necesariamente yo expreso la realidad, ¿verdad? Con el lenguaje, porque el lenguaje es una construcción mía. Yo soy el que le puse mesa a la mesa, digámoslo así. Y él habla un poco ahí, ¿verdad? De que eso casi nunca cambia, de que está establecido, pero que con el tiempo sí va cambiando, ¿verdad? Esos referentes a veces cambian con el tiempo, pero después de muchísimos años. ¿Estamos? Vean, compañeros, voy a ver si esta semana sí ya les envío el examen, porque ya un examen para la casa sí tengo que sentarme a plantearlo mejor. Es diferente, entonces, más bien les quedé mal esta semana,
pero para el examen ya la filosofía analítica, entraría hasta la filosofía analítica, ¿verdad? Inclusive, ya lo que vieron la semana pasada no, ni lo que vimos esa semana tampoco. Eso ya quedaría para el próximo. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Profe, nada más agradecerle nuevamente y aportar un poquito más sobre el comentario que hice al principio sobre Freud y sobre la coadyuvanza de la psicología en nuestro diario vivir, en nuestro diario trabajar, que es igual a la filosofía en sí y la teología y las sagradas escrituras son formaciones intelectuales y científicas y humanas, inclusive para poder afrontar nuestro trabajo pastoral que vamos a tener a partir de de recibirnos como diáconos. Y todas son herramientas importantísimas para nosotros como seres humanos integrales y como seres de Dios. Y maravilloso el conocimiento que hemos tenido, que a pesar que quizá lo hayamos visto en algo en la secundaria, pues se nos vuelve a traer a la memoria y lo podemos aplicar de una forma más concreta sobre el tema. Así es que muchas gracias por su consejería y por sus aportes. Qué gusto, mucho gusto, Camilo. Perfecto, genial. Esos semillas son como más sequillos, ¿verdad? Los de hoy no son así como tan apasionantes, excepto este Strauss, ¿verdad? Que sí muestra, ¿verdad? Una visión del mundo bastante importante y los cambios, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención cuando él habla de lo que es normal, ¿verdad? Y cómo desde la normalidad se supone se declaran locos a algunas personas, ¿verdad? Y vainas así, o sea, o por ejemplo, cuando se piensa en antropología, todo el mundo piensa en aquella persona blanca, ¿verdad? Trabajando en África o en las Amazonas, ¿verdad? Entonces, esa visión, ese cambio de visión, ¿verdad? Que da Strauss para mí sí es genial, o sea, igual pueden venir los de África a hacer un estudio antropológico de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, sí. Profe, para la próxima clase sería el tema siguiente, la filosofía latinoamericana. Ok. Ok, muchas gracias, profe.